April, una niña de 8 años, sale a jugar a casa de una amiga. Su madre la espera durante la tarde, pero ella no regresa. Se genera una búsqueda muy grande en todo el lugar para unos días después hacer un descubrimiento terrible. Pasaron 30 años hasta que se supo quién había sido el asesino de la pequeña. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes. Muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso muy impactante que tardó 30 años en resolverse y sucedió en los Estados Unidos. Acompáñenme a ver todos los detalles. April Marie Tinsley nació el 18 de marzo de 1980 en Fort Wayne, Indiana, Estados Unidos. Fue la hija mayor del matrimonio de Janet y Michael. April nació de un embarazo de mellizos, pero Patrick, el otro bebé, murió antes del nacimiento. Unos años después del nacimiento de April, sus padres tuvieron otro hijo al que llamaron Paul. La familia, según cuentan en esa época, era muy unida y feliz. Asistían a la iglesia metodista Unida Faith, ubicada en su ciudad de residencia, y en este lugar eran muy queridos y conocidos, ya que eran muy activos en las actividades religiosas. Incluso la pequeña April era parte del coro infantil del lugar. April es descrita como una niña típica de su edad, muy dulce e inocente a la que le encantaba ir a la escuela. También dicen que era un poco tímida con los adultos, pero le encantaba pasar horas jugando en la calle con niños de su edad. Le gustaba mucho la música y los animales. Al final de cuentas, April era una niña adorada por todos, pero su vida terminó de manera terrible a los 8 años. Era el 1 de abril de 1988. Ese día April fue a la escuela como de costumbre y salió más temprano de clases. Comió en casa con su madre. Luego de terminar de comer, como no tenía tareas pendientes, le preguntó a Janet si podía ir a casa de una amiga para pasar la tarde jugando. El vecindario donde vivían era tranquilo, así que Janet accedió a la petición de su hija y la niña de 8 años se fue caminando sola hasta el lugar. No era la primera vez que lo hacía. Cuando llegó, llamó a su madre para avisarle que había llegado con bien. Janet se quedó tranquila y siguió con las actividades que tenía programadas para ese día. La hora de llegada de April a casa era entre las 3:30 y las 4 de la tarde. Cuando llegaron las 4 de la tarde y April no regresó, su madre Janet comenzó a sentirse muy nerviosa. No era algo normal en su hija. A pesar de su corta edad, siempre había sido una niña muy responsable y llegaba a la hora que ellas habían acordado. Además, si April se movía a la casa de otra amiguita o se iba a otro lugar, le hacía una llamada a su madre para que ella siempre supiera exactamente en dónde estaba. Pero ese día eso no pasó. Lo que hizo Janet fue llamar a la casa de la amiga de April, una niña llamada Nicole. La madre de Nicole le contestó el teléfono y le dijo que las niñas habían salido de la casa pasadas las 3 de la tarde. April iba camino a su casa y su hija Nicole iba a la casa de otra amiguita. Ambas madres pensaron que tal vez April y Nicole acordaron en el camino irse juntas a la casa de esta amiga, por lo que llamaron. En la casa de esta otra niña estaba Nicole, pero no April, y lo que Nicole le contó a las madres las dejó muy asustadas. Ella comentó que a mitad del camino April se dio cuenta que había olvidado su paraguas, así que decidió volver sola a casa de Nicole por él. El problema era que la madre de Nicole dijo que April no había regresado, por lo cual en ese momento Janet, ya muy asustada,
decidió ir a la policía. La desaparición de April se tomó como denuncia a las 6 de la tarde de ese día. Al ser menor de edad, la búsqueda comenzó de manera inmediata. Unos 250 agentes de policía participaron en las labores, a las que también se sumaron vecinos, amigos y conocidos de la familia, incluidos los miembros de la iglesia. La búsqueda se dio en un área de 20 cuadras más o menos desde el último lugar donde April fue vista, cuando se separó de su amiga Nicole. Lamentablemente, con el paso de las horas no se tuvo ninguna pista o indicio de dónde podría estar la niña. Primero pensaban que tal vez April se había perdido, pero al no encontrarla en los alrededores, el caso fue considerado un secuestro. Esto movilizó todavía más a los cuerpos de policía, tomando en cuenta que para ellos las primeras 24 horas luego de una desaparición son vitales para la investigación. Así que continuaron buscándola, esta vez entrevistando a vecinos y a personas que pasaban por el lugar. Teniendo en cuenta estas entrevistas, un testigo dijo que vio a un hombre blanco de 30 años más o menos obligando a una niña de características muy similares a las de April a subir a su camioneta de color azul. Describió esta camioneta como un automóvil viejo. Según el testigo, la niña estaba llorando. La persona pensó que tal vez eran padre e hija y la niña estaba haciendo algún berrinche, por lo cual no lo reportó al instante. Aunque se trató de ubicar a esta persona y también al automóvil, las cosas no avanzaron. Ese día las búsquedas terminaron y al otro día continuaron, pero esta vez con menos agentes. Participaron en las nuevas búsquedas un total de 25 agentes y 50 voluntarios. Estas personas comenzaron a buscar en zonas boscosas cercanas a la casa de April y también a la casa de su amiga. Estas búsquedas continuaron hasta el 4 de abril de 1988. 3 días después de la desaparición de April, el cuerpo de la niña fue encontrado. Un hombre que se ejercitaba cerca de una zona boscosa a varios kilómetros de la casa de la víctima vio un cuerpo en una zanja. Inmediatamente llamó a la policía. Al llegar, las autoridades identificaron el cuerpo como el de April. La pequeña estaba completamente vestida. Solamente le faltaba uno de sus zapatos. Este zapato fue encontrado a unos metros de su cuerpo. También revisando el lugar se encontró una bolsa de plástico con un juguete sexual dentro. Esta bolsa de igual manera que el zapato estaban a unos metros del cuerpo de April. Según la revisión general que se hizo del lugar, las autoridades creían que la pequeña fue asesinada en otro sitio y luego tirada en la zanja por la persona que le había hecho eso. El análisis forense hecho al cuerpo de April determinó que la causa de la muerte había sido asfixia por estrangulamiento. También había pruebas contundentes de que la menor fue violada. Además de eso, se recogió del cuerpo de April una prueba de ADN. En ese momento, si bien ya se hablaba del ADN y de la identificación de personas a través de esto, no era una técnica que estuviera muy avanzada o muy estudiada, pero el forense decidió guardar esa muestra para poderla utilizar más adelante en el caso. También el forense determinó que la niña tenía más de 2 días de haber sido asesinada, por lo cual la policía pensó que esto había pasado o el mismo día de la desaparición o un día después. Además, por el rigor mortis y la posición que tenía el cuerpo, el forense dijo que creía que el cuerpo había estado en la zanja solamente entre 6 y 4 horas antes de que lo descubrieran. Con todo esto, la policía tenía que comenzar ya a armar el caso por asesinato y buscar rápidamente al sospechoso. Lo que hicieron
hicieron fue de nuevo pedir ayuda a las personas que vivían cerca del lugar. Un testigo dio un dato que en ese momento se tomó como muy importante. El cuerpo de April fue encontrado un lunes a las 3 de la tarde. Este testigo dijo que había visto una camioneta de color azul vieja, muy parecida a la primera descripción que habían dado cuando April todavía estaba desaparecida. No llegó a ver al conductor, pero se dijo que esta camioneta estuvo dando vueltas por la zona, una zona muy cercana a la cual se había encontrado el cuerpo de la pequeña. Pero la policía, luego de pensarlo un poco mejor, desechó esta idea, ya que ellos dijeron que de esa forma estarían contradiciendo al forense. El forense dijo que el cuerpo tenía solamente un máximo de 6 horas de haber estado allí, así que era imposible que lo hubiesen tirado el domingo por la mañana cuando el testigo vio la camioneta. En el avance de la investigación, más pistas fueron tomadas por la policía. Varias personas llamaron dando la descripción de un hombre que manejaba una camioneta de color azul vieja, a quien habían visto no solamente por la zona donde April vivía, sino también cerca de la zona donde el cuerpo había sido encontrado. Estos testigos dijeron que el hombre tenía una actitud sospechosa. La mayoría coincidía que se trataba de un hombre blanco con el cabello ondulado que pesaba entre 70 y 75 kilos. Con todas estas descripciones se hizo un retrato hablado y se publicó en los medios con la esperanza de que alguien lo identificara. La comunidad, por su parte, despidió a April en un multitudinario entierro. Se abrieron 2 fondos monetarios para ayudar a la familia con los gastos y se estableció un fondo de recompensa para dar con el asesino. Por su parte, la policía seguía con las investigaciones y durante las siguientes semanas interrogaron a 4 hombres que parecían potenciales sospechosos. Los 4 dieron muestras de saliva que se guardaron, aunque los investigadores los fueron descartando a todos del caso. Uno de ellos fue enviado a prisión, pero por otro delito: un abuso sexual cometido contra una menor de 11 años que era la hija de su novia. Este mismo hombre pasó de manera exitosa 2 pruebas del polígrafo que le hicieron para relacionarlo al caso de April. Además, las muestras de ADN de todos los hombres fueron enviadas a un laboratorio especializado esperando obtener un resultado favorable, pero de todas las pruebas se obtuvieron resultados no concluyentes. Con el paso de las semanas, que se convirtieron en meses, el caso de April se fue enfriando. Durante la investigación hubo muchas hipótesis. Una hipótesis que ganó mucha popularidad los primeros meses después del descubrimiento del cuerpo de la niña fue que todo se había tratado de un ritual satánico. En las décadas de los 80 y los 90 en los Estados Unidos era muy común que las personas hicieran esto, que pensaran que los asesinatos crueles, asesinatos a niños o crímenes muy horribles estuvieran ligados al satanismo, pero nada de esto se comprobó y la policía dejó esta hipótesis de lado. 2 años después de haber encontrado el cuerpo de April, en 1990, el caso volvió a activarse. En el mes de julio de ese año, 1990, una persona notificó a la policía que en un granero cercano al lugar donde se encontró el cuerpo de la niña estaba escrito un mensaje, el cual decía: «Maté a April Marie Tinsley de 8 años. Mataré de nuevo». Para la policía, la escritura parecía muy infantil, tenía varios errores y además costaba entenderlo. Se encontraron cerca del lugar también unos crayones que la policía pensó era lo que se había utilizado para escribir este mensaje. Luego de ver este mensaje, la policía lanzó un perfil del asesino, diciendo que era un hombre con una disfunción sexual y habilidades sociales mínimas que seguramente tenía problemas en su vida personal. Todo esto tratando de que alguien conociera a una persona con estas características que se pareciera al retrato que ellos habían hecho y al final se pudiera identificar al asesino. Pero no hubo ninguna respuesta ante esto.
Durante 14 años, el caso de April no tuvo ningún movimiento. La familia de la niña decidió mudarse a Kentucky, pero permanecieron en contacto con la policía para estar al tanto del avance de las investigaciones. No fue hasta 2004 que de nuevo hubo un movimiento importante en el caso de la pequeña. Estas fueron unas notas. Estas notas aterradoras aparecieron en la misma localidad donde April vivió con su familia. Fueron un total de 4. 3 de ellas fueron dejadas en bicicletas de niñas de una edad parecida a la que tenía April cuando fue asesinada, y la última fue dejada en un buzón. Las 4 notas tenían el mismo mensaje, el cual era el siguiente. Hola, cariño. Soy la misma persona que violó y mató a April Tinsley. Tú eres mi próxima víctima. Si no reportas esto a la policía y no veo este papel mañana en las noticias locales, volaré tu casa. Las notas que fueron dejadas en las bicicletas de las niñas estaban dentro de una bolsa plástica con un condón usado dentro y varias fotografías Polaroid de distintas partes del cuerpo de un hombre. En las fotos aparecía una sábana. La imagen de la sábana se hizo pública, de nuevo con la esperanza de que alguien pudiera identificarla. Además de poner la fotografía de la sábana, las autoridades tomaron una muestra de ADN de los condones usados. Estos tenían semen y las muestras coincidieron al 100% con el ADN que se encontró en la escena donde estaba el cuerpo de April. Eran del mismo hombre. Ahora lo que tenía por delante la policía era lograr identificar a este individuo. Tenía mucho miedo de que volviera a atacar a otra niña. Además del ADN, también se dieron cuenta que la letra de las cartas era la misma que estaba en el mensaje del granero. Los trazos eran igual infantiles, el mensaje era desordenado y las equivocaciones también eran muy similares. Todo era demasiado parecido, así que también asumieron que había sido la misma persona. Aunque esto podría haber supuesto un avance importante, de nuevo durante algunos años el caso se quedó en el aire. Mientras iban pasando los años, la policía trató de presentar el caso de April en los programas de televisión estadounidense más conocidos que trataban una temática criminal. Entre ellos estaba el programa Los Más Buscados de América. Todo esto con la esperanza de que alguna pista nueva apareciese, pero nada funcionaba. Fue en mayo de 2018, en el 30 aniversario del asesinato de April, que el cuerpo de policía decidió tomar el ADN que tenían y enviar una muestra a Parabon Nanolabs. Este es un laboratorio especializado en crear retratos a partir de las muestras de ADN. Tuvieron la muestra con ellos unas semanas, trabajaron en el retrato y se lo entregaron a la policía. Este es el retrato de cómo se pensaba en ese momento se podía ver el asesino de la niña. Al mismo tiempo que se hacía esto, se subió la muestra de ADN a una plataforma especializada en la cual las personas buscan a sus antepasados. Esto para ver si existía alguna coincidencia en la base de datos de la plataforma. Además, la policía se apoyó de una experta en genealogía para que ella redujera todavía más esta lista de posibles personas que podían ser los dueños de ese ADN. Luego de muchos meses de arduo trabajo, al final la búsqueda se pudo reducir a 2 personas. Un hombre llamado John Miller, de 59 años, y su hermano. Ya con esto la policía tenía 2 objetivos específicos para comenzar a investigar y se veía que al final, luego de 30 años, el caso de April al final se cerraría.
basura. Fue muy difícil para los investigadores conseguir una muestra de ADN de estas personas. No tenían una orden judicial y si ellos no la daban, ellos no los podían obligar. Lo que hicieron fue ponerse fuera de la casa de ambos a esperar algo que pudiera darles la muestra de ADN, específicamente en la basura. Fue así como revisando la basura de John Miller encontraron un condón usado. Esta muestra que se sacó del condón fue enviada al laboratorio y dio una coincidencia al 100%. John Miller es el asesino de April Tinsley. El 15 de julio del año 2018, el hombre originario de Indiana fue sacado de su casa por la policía y llevado a la comisaría para interrogarlo. Este hombre confesó sin mucho esfuerzo de que en efecto él había asesinado a April. Contó que ese día vio a la niña y decidió secuestrarla. Dijo que nunca la siguió o la vigiló, simplemente la eligió al azar. El hombre contó que la subió a su camioneta azul, la llevó hasta el remolque donde vivía y en ese lugar la violó y la estranguló. Mantuvo el cuerpo en su remolque unos días hasta que la dejó abandonada donde fue encontrada. Durante los siguientes 30 años después del asesinato, John estuvo jugando con la policía, dejando los mensajes como una forma de alardear que no había sido capturado. Hay que destacar también que su ADN no estaba en la base de datos de la policía porque él en esos 30 años no fue capturado por ningún otro delito. El 19 de julio del año 2018, en la primera audiencia antes del juicio, John Miller se declaró inocente de los cargos, pero en una siguiente audiencia antes del juicio, él cambió esto completamente y por consejo de sus abogados se declaró culpable. Lo sentenciaron a un total de 80 años en la cárcel, 50 por asesinato y 30 por abuso de menores. Eso sí, le dejaron poder pedir la libertad condicional. La primera audiencia que tendrá John Miller para pedir su libertad condicional será en el año 2058, cuando haya cumplido 99 años. Por su parte, la familia de April dice que se sienten muy bien porque al final tuvieron un cierre en todo el caso. Se han dedicado a participar en diferentes organizaciones que ayudan a familias de víctimas al igual que ellos. También se hizo un homenaje a April con un jardín al cual se le puso el jardín de April. En este está la fotografía de la niña, las personas llevan flores y también hay placas con nombres de distintas personas que han fallecido, que han sido importantes en la vida de April, en el caso y en la comunidad. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso resuelto gracias al avance tecnológico del ADN, gracias a la ciencia. Realmente estos años hemos visto muchos casos así que se han resuelto luego de mucho por el ADN, al avance y a las investigaciones que se han hecho. Al final, la familia de April tuvo un cierre en todo lo que había sucedido. Obviamente un caso, como siempre digo, muy impactante. Más que todo porque se trata de una menor de edad. Todos los casos son impactantes, pero siempre que hablamos de menores, pues son cosas que nos llegan a tocar un poco más. Al final, lo bueno es que se capturó a este hombre, está en la cárcel y seguramente ya no salga de este lugar con vida, a pesar de que podrá conseguir la libertad condicional a los 99 años, o bueno, podrá tener esa primera audiencia que de ninguna forma tampoco es 100% seguro que se la den. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Me pueden seguir en mi otro canal, tengo otro canal donde hago también esta temática y comparto espacio con mi novio, y en mis redes sociales como LesmaVR en Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.